Lo, empezamos con existencia, ¿verdad? Y creo que le puse un hasta acá, creo que le puse. Ah, no. Déjame ver, creo que le pusimos. No, creo que acá decían la demanda del tiempo de entrega. Vamos a ver, permítame. Sí, aquí lo encontré. Permítame un segundo. Voy a presentar. Era esta la presentación. Entonces, veníamos viendo el tema de todo lo que era la existencia, ¿verdad? Que era una variable de entrada, decíamos, del sistema, ¿sí? Hablábamos de la importancia por el tema de cómo representa una cuenta significativa en el balance general del estado financiero de la compañía. Luego vimos por qué era importante almacenar o el qué justifica el almacenamiento o tener inventario en almacén. También vimos el balance, creo que está más adelante. La clasificación de las existencias, ¿verdad? Vimos esto de su uso y movimiento y cuáles eran los que se clasificaban en cada una, materias primas, componentes. Y luego vimos según el proceso productivo. Y cuando hablábamos de la tercera clasificación, de dónde se obtenía, de qué fuentes se obtenía. ¿Ya? Entonces, luego hablamos de la lista detallada, que les explicaba yo qué es lo que genera el sistema, dándole valor unitario a cada ítem que está en el inventario. Y esto se hace de forma periódica y se lleva a la contabilidad. Luego vimos el balance que debe haber entre el costo de manejo de inventario y el nivel de servicio al cliente que queremos dar. Y había algunas decisiones en cuanto a lo que queremos invertir o cuál es el nivel de servicio al cliente que quiero dar, ¿verdad? Y las cuatro decisiones que tenemos que tomar en base a ese equilibrio que debe de haber. Luego vimos un poco de los costos relacionados y nos quedamos en esta, que son las variables que determinan el tamaño del inventario. Fíjense bien, ¿cuánto es el tamaño que debo tener el inventario? Pues realmente está enfocado en estas tres variables principales. La demanda, es decir, la cantidad o cuánto es mi patrón de consumo del producto. Si es una demanda estacional, por ejemplo, o por ejemplo en las temporadas altas, como temporada navideña, Día de la Madre, Día del amor y la amistad, etc. Entonces eso se vuelve una temporada alta, o hay productos que manejan temporadas o demandas estables, por ejemplo, que se venden siempre, que no dependen de una fecha marcada, ¿verdad? Por ejemplo, la demanda estable, podemos hablar de la canasta básica, los productos de la canasta básica, ¿verdad? Versus una demanda estacional, que son demandas que se van comportando en función de un calendario, por decirlo. Luego tenemos otra variable que va a determinar el tamaño de inventario, es el tiempo de entrega. Este tiempo está relacionado al proveedor, cuándo me va a enviar el proveedor, y ese tiempo se contabiliza desde que se pone la orden hasta que se recibe en mi almacén, ¿verdad? Y en algunos casos, dependiendo de la ubicación del proveedor, puede tardar, dice, de 45 a 60 días, incluyendo todo el trámite de desaduanaje, de poner la orden, que el proveedor despache la orden,
va al puerto, si es por barco, avión, etcétera, llega al puerto de Honduras, hay que hacer un trámite de desaduanaje y después un proceso para que llegue a nuestra planta. Todo eso se considera tiempo de entrega. Entonces, si mi materia prima viene de muy lejos, como en estos casos, eso es una variable que determina el tamaño del inventario que debo tener por la reacción, por el tiempo de reacción. Y luego el nivel de servicio, que a qué tiempo queremos, cuál es el nivel de servicio que queremos mantener para no quedarnos sin existencias. Entonces, aquí habla un ejemplo de que una farmacia en realidad no puede estar a un nivel de servicio abajo del 99 porque entonces, ¿quién va a querer comprar en esa farmacia? En cambio, una ferretería ya es diferente porque puede operar con un margen de nivel de servicio menor. No son productos, en una ferretería no son productos que decimos, de vida o muerte, pues de críticos. En la ferretería sí. Preguntas hasta acá o comentarios. Ah, ok. La demanda decíamos que se puede calcular a través de históricos. Mirábamos al inicio de la presentación que hay dos tipos de demanda: la demanda dependiente y la demanda independiente. ¿De acuerdo? Entonces, la demanda dependiente es la que yo tengo control y yo tomo decisiones en base a lo que yo quiero producir o el nivel de satisfacción de servicio también. Y la demanda independiente es la que está, la que es eh, las preferencias o las decisiones del cliente, que estas son impulsadas por marketing, lo mirábamos la vez pasada. ¿Ok? Luego, ¿por qué debemos? Fíjense bien, estas son las variables que determinan el tamaño del inventario. Ahora, ¿por qué una empresa, por qué debe mantener un inventario? ¿Cuáles son las razones? La teoría dice que no debemos manejar inventario, pero aquí vemos estas 6 razones para las que una empresa debe o puede mantener inventario. O sea, es como justificar el inventario. Vemos en primer lugar cuando no sabemos la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre es lo desconocido a lo que puede pasar, ¿verdad? Es incierto, no sabemos qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos dificultad en nuestros proveedores, que hay irregularidad en el tiempo de entrega, que eso pasa muy seguido, los proveedores son muy mentirosos y nos mienten y nos dicen: no, en una semana te llega el producto o la materia prima. Entonces, en algunos casos, toca mejor acumular o tener inventario para prevenir esta incertidumbre, ¿verdad? O cuando existe una demanda variable, es decir, como por ejemplo cuando no sabemos qué tanto puede impactar una situación mundial. Entonces, digamos, se dispara el precio de los combustibles, entonces eso genera demandas variables, porque la gente empieza a cambiar sus comportamientos de compra. Cuando la economía se pasa por estas crisis, las crisis mundiales, que son crisis de recesiones o crisis mundiales, hacen que se den demandas variables porque cambia. La gente dice: uy, mejor no gasto y me guardo este dinero porque no sé lo que pueda pasar. O sea, hay una incertidumbre en el mercado y la empresa como tal, previniendo esa incertidumbre, decide mantener inventario. La otra es aprovechar condiciones económicas, es decir, cuando eh, el proveedor me ofrece escalas y dice: si me compras 1,000, te cuesta 10 lempiras; si me compras de, de 1,000 a 3,000, te cuesta 9; de 3,000 a 10,000, te cuesta 8, y así me va dando precios
o escalas, pero aquí es bien importante porque no podemos comprar volumen sin ver mi capacidad de producción o ver en cuánto tiempo voy a consumir ese inventario, porque lo que haría es llevar inventario a un almacén o llevar como inmovilizar dinero, se llama el término. Llevaría un inventario a un espacio físico a que esté ahí y correr el riesgo de que se dañe, que se vuelva obsoleto, que se lo roben, que se pierda, etcétera. Otra razón es para cubrir cambios entre oferta y la demanda, cuando hay una variabilidad o cuando hay la parte de la cosecha o lo que llamamos la famosa especulación, ¿verdad? Eh, Cuando recordemos que, digamos, los productos agrícolas en nuestro país, las cosechas son por temporada. Digamos, los frijoles, perdón, el maíz es como por octubre. Entonces vengo yo y mejor lo acumulo, y cuando ya no tiene el mercado, no tiene, porque va a haber una escasez, digamos, entonces yo lo acumulo y eso me da como una razón para tener inventario. Para mantener el tránsito en operación es porque a veces los materiales en movimiento entre plantas puede ser que sea desde proveedores lejanos. Entonces no puedo quedarme tan corto de inventario, pues para garantizar mi flujo de producción. Para generar también una independencia entre operaciones, que cada área puede trabajar a su ritmo sin perder estrictamente del anterior. Esto es relacionado a los cuellos de botella también, que no debemos depender de una de otra. Y flexibilidad en la programación, ¿verdad? Los planeadores de producción le permite tener márgenes para poder tomar acciones o para poder tomar decisiones contra imprevistos, ¿verdad? Entonces, estas son como justificaciones para tener inventario. Ahora, ¿cuál es la función estratégica de los inventarios? Fíjense bien, estratégica. Cumplen 5 roles. Lo que decía, una de las razones se vuelve una función estratégica, independencia operativa. Vean bien, independencia operativa. Lo menciono acá, diga. El auto. Permítame. Voy, permítame. Qué raro. ¿Y ahora? Ya. Entonces, les decía, independencia operativa era una razón y se vuelve una función estratégica. ¿Por qué? Porque esto me hace que una operación no dependa de otra. Entonces, porque a veces cuando una operación depende de otra se genera un cuello de botella, pero ese cuello de botella lo puedo mitigar de esta forma ahora. Ok, la otra función es ajuste a la demanda, adaptarse a variaciones del mercado sin parar la producción. Si ustedes se fijan, mantener el tránsito en operación. Entonces, estas razones a lo que quiero llegar, que también cumplen funciones estratégicas de los inventarios. Mire, flexibilidad en la programación, y aquí habla flexibilidad en la programación. Y luego dice salvaguarda entre atrasos, nos protege contra entrega de el tránsito en operación. Y la otra dice economía de escala, aprovechar el tamaño o el pedido de la compra. Y aquí habla aprovechar condiciones económicas. Entonces, como están interconectadas las razones para mantener inventario con la función estratégica de los inventarios, que son estas 5. Luego tenemos tipo de inventario por función. Hay inventario de seguridad, hay inventario cíclico, en tránsito, especulativo y promocional. Estas son las 5 categorías según el propósito que queremos cumplir. De seguridad, protege contra incertidumbres. Fíjense cómo todo va teniendo sentido. Cíclico es cuando hacemos una reorden o un pedido lote por lote, ¿verdad? En tránsito, todo lo que está desde que se coloca la orden y estamos esperando que se reciba en nuestro almacén. Todo puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser en carretera, está en tránsito. Puede ser que está en la bodega del proveedor y que está que está esperando cargarse al camión que va a llevar al puerto, que va a llevar al barco, que va a llevar al otro, etcétera. Todo lo que es tránsito.
Y luego especulativo para hacer uso lo puedo acumular y cuando viene escasez, lo vendo a un precio más caro. En Honduras, por el tema de los granos básicos, por ahí hay una ley que dice que la especulación es sancionada y resulta que lo, inclusive el gobierno decomisa a un negocio si considera que está haciendo, guardando inventario para venderlo después más caro. Pero es una función del inventario, o sea, es parte de una estrategia, ¿verdad? Y también hay inventario promocional. Todo lo que está alineado a las promocionales de la compañía, pueden ser botes, volantes, lápices, todo lo que sea para impulsar el negocio también se conoce como un tipo de inventario promocional. Ok, el inventario de materias primas son los materiales de mayor peso. ¿Por qué? Porque son todos los insumos que poco a poco van siendo transformados y van recibiendo valor a través de la transformación para llegar a ser un producto terminado. Ejemplos, una panificadora tiene estos productos. En la industria de la confección, algodón, tela, hilo. En la industria automotriz, permítame ustedes. Dígame. ¿Ah? En clase. Eh, ok, entonces les decía, estos ejemplos son por sector y si ustedes se fijan, cada industria tiene pues sus tipos de inventarios, ¿verdad? Que pues son de una u otra forma materias primas, ¿verdad? Inclusive en la materia prima también existe la otra parte que son los componentes, que no son considerados materia prima, pero sí son considerados inventarios para producción. Luego tenemos los inventarios de producto en proceso, ¿verdad? Es lo que les decía, cómo va aumentando el producto a medida que yo le voy agregando valor en la línea de producción, ¿verdad? Al inicio, la materia prima cuesta $1, yo le voy haciendo algunos procesos de producción y va incrementando hasta llegar a un valor de 6. Entonces, ese es el éxito de las plantas de producción, generar valor a través a través de la transformación de la materia prima y que le va aumentando su valor. El inventario de productos terminados es todo lo que tenemos en el almacén está en la línea de producción en algunos casos y estos ya han logrado el estatus determinado, ¿verdad? Y que se hace el inventario o la toma física y que aún no han sido vendidos. Este nivel de productos terminados dependerá de la demanda. Si el cliente compra más, el inventario rota más rápido. Si la demanda cae, el stock se acumula. Esto es una regla, pues, casi que una regla general. Es el inventario más visible, ¿verdad? Porque ya lo vemos empacado, ya lo vemos en pallet, ya lo vemos eh,
apilado, bien ordenadito, y ese es que lo podemos contabilizar como producto disponible para la venta, y también este es el que aparece en estados financieros. Ejemplos: frutas, automóviles, en los patios del fabricante o en los predios, en los medicamentos empacados, o la ropa etiquetada con su bolsa, con todas sus etiquetas. Ok, el inventario de materiales y suministros, lo que no es producto, pero permite que el producto exista. Es decir, todo lo que conforma el producto. Están, en este caso de materias primas secundarias, son especificaciones según el tipo de industria. En el caso de la industria cervecera, por ejemplo, el agua o la planta de tratamiento de agua se convierte en una materia prima secundaria. Artículos de consumo operativo destinados a operar la maquinaria y procesos. Ejemplo, en el caso de los combustibles, lubricantes, aditivos, para que hacen que las máquinas funcionen. En la parte de reparación y mantenimiento, pues todo lo que son repuestos y consumibles para lograr el mantenimiento de los equipos, balineras, filtros, bandas, etc. Tipos de inventario por alcance: inventario general o completo, o inventario parcial o especial. Esto es muy importante porque esto es como la decisión que toman las empresas para cuándo decidir contar todo y cuándo contar solo una parte. Porque es imposible estar contando todo todos los meses, y es imposible no contar, aunque sea cierta parte. ¿Verdad? Parece un trabalenguas, pero esto es bien importante. Si nosotros no contamos, no podemos saber nuestra situación real, y no podemos mejorar inclusive si no tenemos un dato confiable. Yo les voy a contar una historia. Yo trabajé en una empresa donde tenían 37 años de existir, y ellos nunca habían hecho inventario. Eran 15 tiendas. Entonces ellos nunca habían hecho inventario, y solo decía uno de los hijos del dueño, llegaba a cada tienda y decía 6 millones, se iba a otra, 8 millones, y así él iba sumando millones y decía al final 60 millones, y esos 60 millones los colocaban en el balance general. Entonces vengo yo y le digo, óigame, no podemos estar poniendo así un valor en el estado financiero solo porque usted dice. Entonces vamos a tomar un inventario general, pieza por pieza, y nos tomamos a la tarea de empezar tic, 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 con unos escáneres. Fuimos tiendas por tiendas, y la gran sorpresa es que solo habían 18 millones. Entonces le digo yo, mire, este es su inventario, bling, 18 millones. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Usted tiene en el balance 60 millones. 60 menos 18 son 42 millones que usted está inflando su cuenta de activo. Y ahora vamos a la cuenta por pagar. Su cuenta por pagar usted la tiene muy baja porque no está poniendo todas sus deudas. Entonces, cuando usted ponga su deuda real y cuando usted ponga su inventario real, usted se va a dar cuenta que aquí lo que hay es una quiebra, porque su activo no soporta todo lo que usted debe. Así que tenemos dos opciones aquí: empezar a vender activos no productivos, empezar a cerrar tiendas que no son rentables, o declarar una quiebra técnica y empezar a hacer un cierre de la compañía. ¿Pero por qué? Porque no tenían ellos claro que había que contar todo por lo menos una vez al año, como dice aquí. Todos los artículos existentes en el almacén o en las tiendas o donde toque, todos los artículos, o sea, todo lo que a la empresa le genera valor y se realiza en un momento determinado, dice, o como parte de un ciclo continuo programado por la gerencia logística para asegurar que cada artículo sea verificado dentro del periodo prescrito. Es decir, si nosotros no tenemos ese dato, no lo podemos llevar al estado financiero. Sería irresponsable si lo llevamos al estado financiero solo porque sí. Entonces dice cuando hay un cierre fiscal o contable. Imagínense, hasta para declaración de impuestos. Cambio de gerencia o auditoría externa. Cuando se cambia el gerente, dice, hey, hay que hacer un inventario a ver si el gerente nos estaba robando la materia prima o los inventarios del almacén.
Implementación de un nuevo sistema, también hay que hacer un cambio porque hay que meter al sistema el conteo físico real y hacer ajustes en el sistema. Ok, ¿cuándo hacer inventario parcial? Pues lo podemos hacer cuando sea necesario verificar o reajustar el registro de stock de un artículo determinado. O sea, por ejemplo, si en el sistema aparece un dato que es diferente al que tenemos en físico, podemos hacer un conteo de ese producto en específico. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay discrepancia entre el físico y el teórico. Eso obligatoriamente tenemos que hacer inventario. ¿Sí? Entonces, cuando identificamos que están habiendo robos, ahí corremos a hacer un inventario parcial. No sé si tienen comentarios o preguntas hasta acá. Hola. Ok. ¿Cuáles son las necesidades de información del inventario? Es decir, el que está encargado del almacén, el responsable del almacén, tiene que conocer toda esta información. Si no conoce todos estos puntos, estamos perdidos, se los puedo decir. Y por ejemplo, porque ¿qué ocurre? ¿Qué pasa muchas veces? Cuando no llega el encargado del almacén, no encontramos nada. ¿Por qué? Porque solo él sabe dónde están ubicadas las cosas, pero eso no está correcto. ¿Por qué? Porque debe de haber una señalización. Entonces, todas están, o sea, esto lo debe saber el responsable, pero también debemos trabajar en la gestión de que el almacén esté de la mejor forma la disposición del inventario, es decir, rotulado, ordenado por orden alfabético, ordenado por primeras entradas, primeras salidas, etcétera. Tenemos que tener todo esto bajo control, porque si el encargado del almacén se incapacita o se va de la compañía y nosotros no sabemos dónde está ubicado, o sea, se va, es inminente un paro en la línea de producción. Otra información que debe manejar es la antigüedad. ¿Por qué? Porque el encargado de almacén puede venir y decirle, mira, estos hilos no los están usando, ya tiene más de un año, se van a podrir. O le debe decir al de mercadeo, mira, tengo este producto terminado que tengo ya varios tiempo en almacén y esto está pasando de moda, se va a volver obsoleto, etcétera. Poner promociones, ¿verdad? Tienen que tener claro cuánta es la disposición en el momento, en cada momento. Y tiene que tener conocimiento de las ventas, cuánto se vende, cuánto se consume, lo que se llama un ritmo de salida al material. Obviamente él tiene que estar apoyado de un sistema también, un sistema moderno de control de inventarios. Porque hacer esto de forma manual no es ni confiable, no es eficiente, no es cansadísimo, etcétera. Entonces, el lote óptimo de compra, ¿cuánto debo comprar? ¿Cuánto debo ordenar? Para eso debo conocer máximos y mínimos. Pero esto también debe de apoyarse mucho en lo que es el sistema. Los costos actuales, cuántos en valor en libros de todo mi inventario o de lo que llamamos el inventario valorado, y la relación con los proveedores. Ojo, es una relación solo de abastecimiento, porque en realidad y debe de tener una relación no solo con el proveedor, sino con el área de compras. Entonces, ¿qué pasa cuando no está el almacén? La línea de producción detenida, y cuando llega el del almacén, sí, es que no encontramos, no hombre, aquí está, mira, ahí lo mira. Todo está en orden, todo está a la mano, pero solo él sabe. No, eso no debe pasar. Pero eh, por lo menos hay veces que el responsable de inventario por lo menos sabe dónde están las cosas, pero si usted tiene un responsable de un almacén que no sabe dónde están las cosas, que no tiene conocimiento de toda esta información, está jugando con fuego. Ok. Entonces, hablábamos en la primera clase lo que son las políticas, ¿sí? Cada empresa define sus políticas de manera que mejor le convienen, o las políticas las define
en función de los objetivos estratégicos de la compañía, ¿verdad? Entonces, el encargado de almacén, junto con la dirección o la gerencia, deben definir las políticas de inventario. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos políticas definidas, difícilmente vamos a tener un rendimiento óptimo sobre la inversión. El inventario en el almacén es una inversión porque es un dinero estacionado. Entonces, si yo no tengo una política, voy a tener un manejo del inventario al antojo o va a ser una piñata, va a ser un desorden, ¿verdad? Entonces deben establecerse políticas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos reducir al máximo la inversión. ¿Qué significa esto? Que el nivel de inventario debe de ser lo necesario, ¿verdad? Para poder minimizar los días de inversión sin afectar ventas ni producción, porque cada día de dinero cuesta, cuesta dinero. Cada día de inventario cuesta mucho dinero, ¿sí? Entonces, ese dinero quizás no lo vemos tan tangiblemente, pero cuando le metemos doble clic a este asunto, nos damos cuenta que el inventario en almacén debe estar lo menos posible, de manera que o sea, decir, que la política lo defina. ¿Cuántos días de inventario quiero tener? ¿5 días? Ok, entonces lo definimos y eso es lo que debe de haber en el almacén. Otra política es lo de maximizar financiamiento gratis, es decir, negociar crédito, plazos de entrega y fechas de pago a 30, 60, 90 días. Eso significará que los mismos proveedores nos van a estar financiando el inventario. O sea, estamos trabajando como hacen los supermercados. En los supermercados, todo lo que tienen, o la mayoría, es del proveedor, ¿verdad? Y el supermercado le paga los 90 días al proveedor. Entonces, cuando el supermercado le paga, o sea, todo ese producto que ya vendió, esa plata la utiliza para otro fin. Entonces, el supermercado hace lo que se llama en finanzas el ciclo del efectivo. Compra el crédito y vende al contado. Genial. Tengo mi dinero a la mano y tengo 90 días para pagar. No hay mejor negocio que eso. Otra regla es la administración eficiente, mantener las existencias mediante procesos disciplinados de recepción, almacenaje y despacho. No podemos tener un desorden en el almacén y que el proveedor llegue cuando se le antoje o como se le antoje. No, jóvenes, y lo mismo internamente de la política dentro de la empresa. Ok, vamos a recepcionar solo los días viernes. Vamos a despachar todos los días de 7 a 9 de la mañana a las líneas de producción. ¿Sí? Todo debe estar regido bajo una política. Por eso les digo, el encargado de almacén debe de tomar fuerza y debe de tomar control de todo esto. Otro es vigilar inflación y devaluación. ¿Por qué? Porque la misma política debe establecer que cuando existan o vienen, que hay efectos económicos como una devaluación, como una guerra, como una pandemia, etcétera, hay que tener en cuenta eso y debe establecerse en política para poder tener un nivel de inventario. Y eso sería como anticiparse a cualquier efecto de una crisis económica. Ok, ¿cómo se controla contablemente el inventario en una empresa? Bueno, sencillo. Tenemos lo que es el inventario valorado y el inventario por cantidad, que es lo que les explicaba la semana pasada. El inventario es la cantidad almacenada en la bodega. Estamos hablando de unidades. Y el valorado es cada parte del inventario, tanto en cantidades como en valores monetarios. Pero eso sí, al costo, no al precio de venta. Y el inventario por cantidad
dice que es la parte del inventario controlada solo en cantidades, no en valores. Entonces tenemos cantidades y valorado. Y aquí solo la cantidad. Existen tres tipos o sea, contablemente, a contabilidad no le interesa las cantidades. A contabilidad no le interesa el total, a contabilidad le interesa el stock valorado, porque este es el que aparece reflejado en la contabilidad en las cuentas de inventario. ¿Sí? Y el cantidad es el que se carga al gasto desde el momento de su entrada, pero contabilidad el que más le interesa es este. Ahora, stock de libre utilización. Es el stock disponible para su uso inmediato, es decir, no está comprometido. Está ahí y no está por ningún motivo, eh, como decirles, está libre. Puede ser utilizado en el momento que queremos. No hay ninguna restricción, a diferencia del stock bloqueado. Este es como cuando encontraron algún defecto y entonces el auditor de calidad lo bloquea y dice, tienen que revisarlo. Entonces, ese inventario no se puede mover para ningún lado, no se puede mandar al almacén, no se puede mover para ningún lado porque tiene que ser revisado. Y el stock en estatus de calidad es cuando el auditor lo está auditando. Entonces ahí tampoco puede hacerse uso de él porque está revisando. Y si el auditor encuentra defectos, lo pasa a bloqueado. Ok, la gestión de los inventarios, dice. Permítame. Ok, la gestión de los inventarios. Las tres funciones esenciales de la gestión de inventarios. Así como el proceso administrativo que dice, ¿cuál es el proceso administrativo? Organizar, dirigir, controlar. ¿Y cuál es el otro que dice el proceso administrativo? ¿Se acuerdan? Son cuatro. Organizar, dirigir, controlar, bueno, planificar va primero. Organizar, planificar, dirigir y controlar. En la parte de los inventarios también está organizar, controlar y planificar el conjunto de los inventarios que tiene una empresa. Organizar, ¿qué significa? Fijar criterios y políticas para que se regule el inventario. Políticas, vuelve la palabra políticas aquí a hacer peso. ¿Qué significa? Que todo debe estar regulado. Controlar, vigilar los movimientos del inventario a través de reportes, a través de un sistema, control de entradas, control de salidas, Cardex, CRM, MRP, cualquier tipo de sistema de gestión de control de inventario funciona, ¿verdad? Está el famoso SAP, etc. Y planificar es anticipar lo que vendrá. ¿Sí? Entonces, estas tres funciones son esenciales en la gestión de los inventarios. Ahora, el encargado de inventarios debe de tener más y menos control. ¿Dónde? Se ha de controlar los movimientos de entrada y salida, dice el inventario valorado y las tareas a utilizar. Y menciona aquí flujo de entradas. El gestor controla tamaño de los pedidos. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando el responsable de los inventarios, no él precisamente, puede ser alguien de su confianza o una persona que lo asiste, cuando llega el proveedor o cuando llega la orden que envió el proveedor, tiene que validar el tamaño del pedido, ¿verdad? También tiene que ayudarle a ver la frecuencia de los pedidos, cómo van a ser las entradas. También le tiene que ayudar a seleccionar proveedores o lo hace el mismo encargado del almacén. Y esto también lo hace en conjunto con el área de compras. Y juntos pueden establecer las condiciones de recepción. Luego, en el flujo de salidas, el gestor controla menos. ¿Por qué? Porque si toda la entrada está correcta,
la salida, pues solo tiene que validar que no vayamos a tener errores o no vayamos a fallar en cuanto a la demanda que ya definió el cliente, ¿verdad? O en el tema de que se modifiquen hábitos de consumo o existan promociones, ofertas y descuentos. Ok, tipos de stock por su función. Tenemos el stock normal o el inventario normal, que es el que se hace del día a día. Tenemos el stock extraordinario, es el inventario por evento. Aparece por una circunstancia no habitual, por ejemplo, cuando tenemos una compra especulativa, compramos un montón previniendo una especulación o por la temporada. Y stock por tipo de material, producto acabado o producto de acondicionamiento. El acabado, pues, es lo que está listo para entregar al cliente y el material de acondicionamiento es todo lo que concluye el empaque, envases, etiquetas y el mismo embalaje. Ahora, también hay dos tipos de stock que podemos definir que algunas empresas tienen. Digamos el caso de Estéreo, tiene stock centralizado, que lo tiene la mayoría de su producto en un almacén central, que le llaman centro de distribución o le llaman almacén central, que en general no sé cómo le llamarán. Y hay otro tipo de empresas que tienen en todas sus ubicaciones tienen almacén, ¿verdad? Entonces, cada quien definirá o cada empresa definirá cuál le conviene más en función de sus costos operativos, del tipo de producto, de la ubicación de las otras ubicaciones de la compañía, etcétera. En el caso de ustedes, en Estéreo, ¿verdad que tienen un solo? Entonces tienen dos, digamos, el de Amarateca. Entonces el contenedor vienen los contenedores y van a Marateca, de un solo. Ahí se centraliza todo. Ya, ok. Ahora, ¿cuándo debemos de pedir y cuánto pedir? Esto es lo que se llama el punto de pedido, ¿verdad? Obviamente, como les decía, esto lo debe de hacer un sistema, ¿verdad? El sistema le debe decir, hey, llegaste a un nivel crítico de mínimo, tienes que pedir. ¿Por qué? El sistema debe identificar cuánto le demora en tiempo que le llegue un pedido y cuánto le dura ese pedido. Entonces el sistema le debe decir cuándo pedir y cuánto. Estas decisiones son claves, pero como les digo, no lo va a poder hacer manual, tiene que tener la ayuda de un sistema. Ok, esto ya lo vimos, la revisión periódica y la revisión, los dos tipos bueno, esta es revisión periódica y la revisión cíclica. Aquí tenemos los dos métodos más conocidos y, como les decía en las diapositivas anteriores, esto se da cuando contamos todo, generalmente se da una vez al año, dos sale muy caro. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay que contratar personal, horas extras, hay que trabajar de noche para no detener en la producción o la venta, si toca en temas de venta. Hay que, como se hace un conteo tan amplio, puede generar más errores, ¿verdad? La ventaja que nos va a permitir hacer ajustes al sistema y ir validando con inventarios cíclicos la calidad del inventario que tuve a nivel periódico, ¿verdad? Eh, entonces sí es complejo porque hay que parar el almacén, la línea de producción o la tienda. En el caso de Walmart, lo hacen toda la noche, digamos. Contratan una empresa y lo van haciendo toda la noche, ¿verdad? Porque son muy grandes, digamos. Las empresas de producción ahí dedican 1 o 2 días, no producen, entonces se para el almacén porque el almacén no puede estar dispensando materia prima o suministros a la línea. Entonces se para la línea de producción, se para el almacén, se cuenta el almacén, después se cuenta lo de la línea de producción
y se hace una vez al año y se actualiza el sistema. Y en el recuento cíclico puede ser a diario o puede ser programado seleccionando los productos específicos. Por ejemplo, en Expreso Americano lo hacen diario. Todos los días en la noche va a ver las muchachas contando 6 chilenas, 3 panes con frijol. Ellos llevan un inventario diario, ¿verdad? Pero porque la rotación del inventario es altísima. Entonces, en este caso no se requiere para la actividad, permite analizar inmediatamente los errores y tomar acción, y también investigar transacciones del día o del periodo y poder tener programas preventivos futuros o de inmediato. No sé si tienen consultas, preguntas, comentarios. Jóvenes. No, ingeniero, hasta ahorita no. Ok, espero que estén poniendo atención y no esté yo como metralladora abajo hablando. Bueno, ok. Ok, ahora yo les decía que íbamos a avanzar un poco con el contenido para ir cubriendo un poco lo del segundo parcial. No sé si les comenté esto, pero en el segundo parcial yo voy a tener que salir del país y no sé si los comenté. Sí, ¿verdad? Ya, entonces por lo tanto voy a adelantar esto que viene, la presentación que les voy a mostrar eh, es del segundo parcial ya, ¿verdad? Entonces, con la siguiente clase estaríamos casi que cubriendo el segundo parcial y el siguiente miércoles, o sea, hoy es 3, veremos el 10 contenido ya del segundo parcial, al igual que ahorita. Y el 17 terminaríamos el contenido y haríamos el examen. Y de ahí podemos, hasta cuando yo regrese del viaje, retomar la clase, pero ya hemos avanzado, entonces no nos atrasaríamos con el tema. Entonces, hemos hablado de MRP y hemos hablado de, ¿cómo se llama? De lo que es el inventario o el stock, o como hemos hablado los tres conceptos: stock, inventarios o, eh, ¿cómo se llama el tercero? ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan. No, ingeniero. Hay tres formas de definir: existencias, stock, inventarios o existencias. Los tres conceptos significan lo mismo. ¿Ok? Bien. Luego les decía yo que una variable de entrada del sistema MRP es el inventario, pero el inventario está directamente relacionado con las compras, ¿sí? Compras, antes de hacer una compra, debe de validar la existencia que tiene el almacén y tiene que validar la necesidad neta de la línea de producción, ¿verdad? Ahora, también hemos hablado que a la hora de un problema en la línea de producción, el responsable es producción y no compras. Es producción y no el de inventarios. El papel del área de compras es, es un papel bien delicado, pero el problema es que muchas veces el área de compras se quiere lavar las manos y quiere dejarle toda la responsabilidad a, a la línea de producción. Y eso es complejo porque quien en realidad debe de tener abastecido en la línea de producción es compras.
¿verdad? Y el área de inventarios, como lo mirábamos en las últimas 2, 3 diapositivas, debe tener herramientas, tecnología o sistemas que le permitan, conocer cuándo hacer órdenes cuándo hacer pedidos, cuándo poner órdenes de pedidos, cuándo hacer la solicitud al proveedor. ¿Por qué? Porque si no, se corre el riesgo, si trabajamos desordenados, corremos el riesgo de que exista una línea de producción detenida, por lo tanto, una orden de producción que no se cumple, un lote que no se cumple, un cliente insatisfecho. ¿Sí? Entonces, hay clientes como muy estrictos, como un Walmart. Si usted le produce productos a Walmart, es complicadísimo. Si usted falla, ok, sencillamente ellos ya no siguen trabajando con ustedes, buscan otra planta que le produzca sus. O por ejemplo, yo trabajé en una fábrica que producíamos las camisas de la MLB, para las camisas de béisbol, de la Major League de béisbol. Pero ¿qué pasa? Son camisas de los Yankees, de los Dodgers, etc. Pero ¿qué pasa si se va a jugar la final Yankees versus Dodgers y yo tengo en la línea de producción las camisetas de los Yankees y de los Dodgers igual, pero llega el día del partido? Esas camisetas, antes del día del partido de la final, o antes de la Serie Mundial que se conoce, esas camisetas cuestan una millonada, cuestan 80, 90 dólares, qué sé yo. Pero después de que termina la Serie Mundial, las camisetas ya no tienen el mismo precio. Entonces, si la tienda, por ejemplo, si el proveedor, el cliente es Nike, el cliente es Reebok, el cliente es, ¿cómo se llama? Under Armour, Adidas, qué sé yo, cualquiera de estas marcas, y usted le falla con un lote de este tipo, alístese, porque no solo no le va a aceptar la producción, sino que vienen ¿cómo decirles? Sanciones, porque los contratos son así, son contratos con cláusulas de penalización. Entonces, cuando hablamos de compras, vamos a ver que en el comercio mundial, fíjense bien qué interesante, hay unos factores que hacen que el comercio mundial sea un comercio de cambio, sea un ambiente de cambio. ¿Qué dice esto? Todos nosotros somos clientes en algún momento. Todos nosotros en algún momento nos convertimos clientes de cualquier producto. Pero siempre y cada día nos volvemos clientes más exigentes. ¿Por qué? Porque nosotros como clientes queremos que los productos sean de mejor calidad, que los productos los podamos obtener de una forma más rápida. Queremos que los productos sean a la medida o que sean personalizados. Entonces, esto es un factor que obliga a las mismas empresas a reinventarse, a hacer reingeniería, a hacer rebranding, a hacer reprocesos, a hacer revisión a sus estándares, etcétera, porque los mismos clientes lo exigen, ¿verdad? Y si no, se van a quedar rezagados ante la competencia, porque como dice aquí, hay una presión competitiva. Existe mayor competencia a nivel mundial. Entonces, igualmente, cómo han ido cambiando los mercados a través de la evolución del Internet y todo lo que es la tecnología digital, la inteligencia artificial. Hay muchas plataformas hoy que nos permiten hacer comercio. Ya no necesitamos estar sentados en una mesa haciendo negocio. Ya lo podemos hacer a través de toda la parte digital. Entonces, ¿qué ocurre? Esto hace que el comercio mundial, queramos o no, va a tener un cambio. Estos son los factores que generan cambio. No podemos dejar atrás la globalización, por ejemplo.
que hace que podamos tener acceso a mercados internacionales. Y por cierto, son las empresas las que se globalizan, no los países, ¿verdad? Una empresa puede decidir globalizarse, quiere decir estar en varios mercados o quedarse en un mercado local. Ya eso es un criterio de la directiva o de los accionistas, pero no podemos confundir que los países son los que se globalizan, sino que son las empresas. Surgen los tratados de libre comercio, también hacen que tienen mucho peso en este tema, porque empiezan a haber productos que no necesitan aranceles para entrar al país. O puedo yo exportar productos a otros países que no requieran impuestos, entonces, o aranceles impositivos. Entonces esto hace que el comercio vaya cambiando. Y lo de los estándares mundiales, como las normas ISO, estándares de calidad a nivel mundial, que están haciendo que el comercio sea homogéneo. Bien. Ahora, ¿qué otras exigencias tenemos como clientes? Las nuevas exigencias que por ahí nos hemos inventado como clientes. Queremos la velocidad. Es decir, cuando hacemos un pedido, pedimos una pizza a domicilio, que estamos terminando de colgar la llamada y queremos que ya la pizza esté en la puerta, ¿no? Eso es, o sea, nos volvemos cada vez más exigentes, ¿verdad? El servicio, queremos que nuestras entregas sean completas, sin faltantes ni incidencias, y eso está bien, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos pagando por un producto, estamos pagando por un servicio y necesitamos que nos den la mejor atención, la mejor entrega, ¿verdad? Y queremos pagar lo menos posible, o queremos decir, pago tanto porque considero que con esto estoy en una relación ganar-ganar. Sí, yo digo, no me va mal, ok, está bien, puedo pagar tanto. Entonces, todas estas exigencias de clientes hacen que influyen en el comercio mundial también, ¿verdad? Y la customización, lo que les decía, que tener productos y soluciones a la medida. Entonces, vemos por acá que surge o existe una logística del aprovisionamiento. Vimos la vez pasada que aprovisionamiento es aprovisionarse, es agenciarse de algo, es hacerse dueño de. Entonces, el hacerse dueño, el agenciarse de materia prima es una logística, no es algo a la ligera, ¿verdad? Entonces, como definición decimos que esta logística se va a ocupar del proceso de adquisición, fíjense bien. Luego que lo adquiere, se ocupa del proceso de almacenar esos productos, ¿verdad? O pueden ser materias primas, pueden ser materiales, partes, piezas, etc. ¿Y desde cuándo vas a gestionar esa logística? Desde el proveedor hasta que está al cliente, ni siquiera del proveedor a nuestro almacén, sino que del proveedor al cliente y del cliente a nuestro almacén y de nuestro almacén como producto terminado al cliente. Ahora decimos, ¿por qué esa es una estrategia? Porque su diseño debe ser flexible y adaptable. Flexible en el sentido que no podemos ser cuadrados, no podemos ser así como tan cerrados. Tenemos que adaptarnos a los cambios, porque la línea de producción lleva mucha variabilidad, mucho cambio, y tenemos que estar preparados para esos cambios. Tiene que estar sincronizado con los sistemas o las líneas de producción. Si esta logística no está alineada al sistema de producción, va a fracasar la línea de producción, va a fracasar la compañía. Esta logística también debe estar orientada al control y a la reducción de costos. ¿Qué significa? Que debo tener buenas negociaciones con mis proveedores, que debo conseguir no solo precios, sino que debo de conseguir cantidad, debo de conseguir calidad en mis compras. Que mi materia, porque si yo tengo materia prima de calidad, voy a tener productos de calidad. Si tengo materia prima que la he comprado cara, mi producto final va a ser caro. Y puede ser que en muchos de los casos yo no pueda vender mi producto muy caro porque dejo de ser competitivo. Entonces, si compro caro la materia prima y sigo vendiendo al mismo precio,
lo que estoy sacrificando es mi margen de contribución o mi utilidad. ¿Ok? Entonces, existe este flujo por acá que habla del flujo de aprovisionamiento que es del proveedor, se adquiere, luego lo almacena, va a producción y al cliente. Entonces, este flujo está alineado al concepto que se ocupa de la adquisición, almacenamiento, la producción y hasta que se lleva al cliente. Entonces, ahora, existe la función de aprovisionamiento como parte del proceso logístico, que dice lo siguiente, que aprovisionar es la función logística que proporciona a las áreas de la empresa los insumos, repuestos y materiales necesarios para el cumplimiento de su misión productiva. Entonces, aprovisionar requiere un ciclo de necesidades clave. ¿Qué es detectar necesidades? La necesidad es que una área o un departamento identifica que necesita algo. Por ejemplo, yo ocupo una silla para mi oficina, entonces yo envío la solicitud a compras, entonces compras ya tiene identificada esa necesidad. Luego ya que tiene identificada esa necesidad, la debe planificar. La planificación es otra historia, es ¿cómo decirle? Otra parte del cuento. Luego tiene que expresarlas, es decir, empezar a medir cuánto monetariamente significa esto a través de la búsqueda de proveedores para verlo monetariamente y posteriormente adquirir esa compra. Y luego aquí finaliza el proceso del aprovisionamiento, desde que se detecta la necesidad hasta que se adquiere. Luego, cuando el producto o la materia prima es adquirida y se está conforme, se genera una orden, se genera una factura y esa factura va al área contabilidad, a una cuenta por pagar y es contabilidad la que se encarga de pagarla. No es el área de compras. El área que es responsable de pagarla es compras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el proveedor lo que hace es llamar al encargado de compras y no al área de contabilidad. Entonces el de contabilidad eh, a veces se pone los moños y no quiere pagarle, entonces viene el proveedor y llama al de compras. Viene el de compras y va al de contabilidad y le dice, loco, mira, pagale a este proveedor. ¿Por qué le interesa al de compras que contabilidad le pague a un proveedor? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Hola? Correcto. Una es que le pueden cerrar el crédito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está bien? Disculpe, ingeniero, podía repetir la pregunta, es que vengo en camino y no la escuché mucho. ¿Por qué necesito yo que el área de contabilidad le pague a un proveedor? Pues me imagino, ingeniero, que bueno, en el banco lo realizan eso porque ellos llevan todo el control de las finanzas y las operaciones, o sea, las entradas y las salidas. Ajá. Sí, pero ¿cuál es el interés del de compras que, que contabilidad pague pues a un proveedor? Eh, pues como le decía, ingeniero, no sé cómo decírselo, ellos también son los que manejan prácticamente el efectivo, el dinero muchas veces, y son los que llevan el control así, y como que así, o sea, pasa más filtros para que no se mire como usted nos había comentado,
No se mire que el de compra se lleva una parte, cosas así. No, pues fíjense bien que, ajá, no, pero al de compras le vale madre la parte contable, o sea, a él le interesa que le paguen a un proveedor, porque si no ese proveedor no le va a dar crédito y puede quedarse sin abastecimiento y tener un problema en la línea de producción y ahí sí va a tener clavo. Entonces él lo hace como para un beneficio personal, digamos, pero más que personal, para tener la garantía de que el proveedor no le va a cortar el crédito y que no le va a cortar el suministro. ¿Sí? Es bien importante eso. Sí, y hay una clasificación de proveedores, podemos decir. Hay proveedores que son claves, eh, no los podemos dejar descuidados, porque de repente son algún tipo de proveedores que no hay muchos en el país y no podemos y es un producto, como decirles, clave en el proceso. Ok, pero ¿qué es compra? Dice. Como un proceso interno, es un proceso en el que participa el solicitante que formula el requerimiento de un bien. Es decir, viene el área de la señora de aseo, solicita que le compren escobas. Se le arruinó la escoba. Entonces, ¿quién es el que participa ahí en el proceso como solicitante? La señora de aseo. Ella hace un requerimiento de alguna forma. Puede ser por un documentito, puede ser a través de su jefe inmediato que manda un correo al área de compra, etc. ¿Verdad? Esa requisición o ese requerimiento puede ser un bien de consumo o un bien de patrimonio. El bien de consumo, pues ya lo hemos visto en otras clases. El bien de consumo puede ser lo que utilizamos a uso diario, podemos decirlo, o para, digamos, si la señora de aseo se le acabó el detergente, es un bien de consumo, pero si la señora de aseo quiere una aspiradora, digamos, es que para limpiar las alfombras, eso es un activo, entonces se vuelve como un bien de patrimonio. ¿Verdad? Pero ambos sirven para el desarrollo de las actividades dentro de la compañía. Entonces aquí lo dice abajo, bien de patrimonio es un activo duradero y bien de consumo se incorpora al proceso de producción. Ahora, como función de aprovisionamiento, compras se convierte en el proceso de adquirir insumos, repuestos y materiales, el proceso de adquirir insumos. Pero, ¿qué es lo que va a adquirir compras? Fíjense bien que aquí están las cuatro puntos importantes y le vamos a agregar uno aquí. Vamos a agregar uno más. Después me dicen ustedes cuál va a ser. El proceso de adquisición de insumos, repuestos y materiales debe de ser en la cantidad necesaria, con la calidad adecuada, al precio conveniente, dice, y en el momento requerido. ¿Qué le podemos agregar aquí? Con un servicio postventa o garantía de calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué significa? Estas 5 variables son claves. ¿Qué significa? Yo estoy negociando con un proveedor y el proveedor me dice, yo te puedo vender el producto y tengo la cantidad que necesitas, pero te cuesta tanto, más caro que el otro proveedor que me lo puede vender a un porcentaje menor, pero me dice, no tengo la cantidad necesaria, me tenés que esperar. En temas de producción no podemos esperar
que el de compras esté negociando y poder caer en un proceso de no quedarnos sin materiales. Entonces, me da un mejor precio, pero no tiene la cantidad. O puede surgir un tercer proveedor que me da precio, me da cantidad, pero no me da la calidad que yo espero. Y por ahí puede surgir un cuarto que me da todas las tres primeras, calidad, precio, cantidad, pero me dice, pero tenés que traerlo, venir a traerlo a mi bodega. Y la bodega de él queda allá en Balfate, Colombia. Entonces no es un proceso eficiente, no es un proceso que debe de cumplir con estos 5 requisitos, podemos decir. Y como les decía, y en último lugar, es el tema de que me dé una garantía una garantía de calidad o un servicio postventa. Que esto es bien raro en nuestro medio, no se utiliza mucho. Nosotros en Honduras estamos peleados con el servicio postventa y con la garantía de calidad. Entonces, compras o la función de compras consiste en suministrar de manera ininterrumpida, o sea, ininterrumpida, esa palabra es clave, nos vamos a quedar con esa palabra porque cuando hablamos de ininterrumpida significa que no puede detenerse jamás, la línea de producción no puede ser interrumpida. Entonces, consiste en comprar de forma ininterrumpida materiales, bienes y servicios para incluirlos directa o indirectamente en la cadena de comercialización o de producción. Y aquí viene a ser más, el concepto viene a ser más énfasis en las cantidades adecuadas, el momento solicitado, con el precio y calidad en el lugar acordado. Esto es lo que está diciendo aquí. Estos 5 puntos los está diciendo en la definición. Entonces, existe una jerarquía conceptual del todo a la parte. Viene la logística, es una gestión integral del flujo de materiales e información. El aprovisionamiento garantiza el suministro a todas las áreas de la empresa. Si no garantizamos eso, estamos incurriendo en faltas graves. Y las compras es la adquisición concreta, cantidad, calidad, precio, lugar y momento. Ok. Luego decimos por acá cuáles son los objetivos de la función de compras. Y aquí como que se repitiera un poco, pero es bien importante recalcarlo. Un objetivo clave es continuidad del abastecimiento. No puede haber interrupciones. Otro objetivo del área de compra es negociar precios. Aquí entra un poco la parte de lo que les decía yo al inicio, que negociar precios pero precios que sean a conveniencia y precios que sean para bien de la compañía, no para bien propio o personal. ¿Sí? Cuando vamos a negociar precios, eso es bien importante que quede claro. Asegurar cantidad y calidad, ¿verdad? Esto está relacionado con no podemos comprar por buscar cantidad, mala calidad, o por buscar calidad, no encontrar la cantidad necesaria. Luego, otro objetivo de compras es definir el nivel de inventario, como lo hemos hablado en la presentación anterior, que está muy relacionado con inventarios. También debe de estudiar nuevas fuentes. ¿Qué proveedores puedo conseguir, ¿verdad? A través de la ayuda del Internet, a través de la ayuda de contactos, de redes sociales, o lo que fuera. Tenemos que conseguir nuevas fuentes de proveedores. Y vigilar el tema de los costos adecuados, adquisición y mantenimiento de stock acordes a la operación. ¿Sí? Vigilar, dice, y mantener stock acordes a la operación.
Entonces existen como objetivos responsabilidades y ciclos de gestión. Las responsabilidades de la función de compra es desarrollar la estrategia de compra. Fíjense qué interesante esto. El área de compras o el encargado de compras está obligado a desarrollar la política y la estrategia de compra a través de la planeación, la ejecución, control y seguimiento. Entonces viene él, desarrolla la estrategia, pero él no puede autorizarse la política o la estrategia. Eso se lo debe autorizar la alta dirección o la gerencia o el dueño. Él lo plantea y es la dirección la que se lo autoriza, porque no puede él ser juez y parte. Entonces, luego que desarrolla la política, la implementa, consigue la autorización, la implementa y va dándole seguimiento a esa política. Y si las cosas van bien, pues qué bueno, y si no, hay que ir haciendo ajustes al objetivo. Entonces, como les decía, esta parte es bien delicada y es bien interesante, porque muchas veces el área de compras no tiene una política definida y tampoco se preocupa por desarrollar una política. Entonces, al no tener una política, quien se ve afectado es la misma área de compras o el mismo encargado de compras, ¿verdad? Por eso es importante que deba de trabajar y definir una política. Y es por eso que yo les decía en la tarea que tienen que buscar la política de compra de partes cuando presenten su tarea. Aunque esto creo que es del segundo parcial. Pero bueno, lo vamos a ver ahí en algún momento. Existen dos sistemas de compras. El famoso sistema centralizado y el otro famoso modelo descentralizado. ¿Cómo funciona? El centralizado es que existe una sola área de compras para toda la compañía y esta le compra a todos los departamentos. ¿Sí? Y es este. Compras le va a comprar a producción, a finanzas, a comercial, a todos le compra. Una sola unidad de compra. Y existe el modelo descentralizado, que es este. Cada área tiene su comprador. Cada área tiene su comprador. O no precisamente un comprador, digamos. Porque si, digamos, mercadeo son dos personas, no quiere decir que tengan una área de compras, sino que mercadeo puede hacer sus compras de manera directa. Entonces, el comprador en el área de compras sí existe, en el área de producción sí existe un área de compras más fuerte. En el administrativo también ellos pueden hacer sus compras y establecer una política, ¿verdad? Dentro de la política dice compras menores a 1000 lempiras, las puedo pagar de caja chica, compras arriba de $1000, le puede hacer autorizado solamente fulano, compras arriba de $50,000, no los puedo autorizar más que la alta dirección, etcétera. Entonces existen esa política y esos niveles de autorización, ¿verdad? Donde es importante ver que yo no puedo trabajar de forma aislada, sino que todo debe ser en base a una política y que la política me dé los permisos o me dé las autorizaciones. Bien, el proceso de compras. En el proceso de compra podemos ver que son cinco fases, ¿verdad? Entonces, la función de compras se inicia cuando un bien o servicio es buscado en el interior de la empresa, cuando un área pone una necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí inicia el proceso y termina cuando el proveedor entrega
entrega la compra, por decirlo, entrega la materia prima o lo que se está comprando. O lo que llamamos que cesa los derechos y obligaciones establecidos con el proveedor es cuando se pagan las compras. En ese momento termina el proceso de compras. O sea, yo recibo la materia prima, se genera la factura y luego entonces en ese momento se finaliza el proceso de compras. Pero para eso hay cinco fases que son, primero, las operaciones previas, que son todo lo que es conocer y definir las necesidades. ¿Qué significa eso? Vengo yo y necesito comprar un mouse. Vengo yo desde mi área, yo solicito la compra de un mouse al área de compras. Entonces viene compras y tiene que investigar primero con el solicitante. ¿Qué tipo de mouse quiere? Bluetooth, alámbrico, inalámbrico, lo quiere gamer, lo quiere... Tiene que hacer toda la investigación para tener un conocimiento de lo que va a comprar y para definir cuál es la necesidad que yo tengo, cuál es mi urgencia, cuál es mi nivel de prioridad. ¿Sí? Luego viene la preparación. Voy a la investigación en redes, en mi lista de proveedores, en mi base de datos, ¿verdad? Investigo todo lo que pueda para poder luego hacer una realización, se llama. Pero, ¿qué es esto? Realmente es analizar y negociar, ver todos los proveedores posibles y empezar a descartar los que no y empezar a dejar los que sí y generar bases de datos de proveedores con los que estoy trabajando y con los que no trabajo de inmediato, pero que puedo trabajar a futuro. Y luego vengo y sigo con el seguimiento. Cuando empiezo a controlar las entregas o las compras y las facturas que se generan. Y luego las operaciones derivadas que vienen sobre el material de embalaje, el material de empaque, qué vamos a hacer con eso, si lo vamos a vender, lo vamos a reciclar, lo vamos a botar, etc. Entonces, todas esas son las fases que realiza el área de compras en el proceso de compra, ¿verdad? Y lo que decíamos que se inicia el proceso desde que se pone la necesidad hasta que se cancela. ¿Ok? Y esto es lo que todas estas es la que hemos hablado. Las normas de la compra es lo que hablábamos, ¿verdad? Dentro de la definición, que comprar bien significa equilibrar 5 variables: calidad, cantidad, el momento, precio y lugar. Esto ya lo explicamos, ¿verdad? Luego vamos a ver aquí las responsabilidades operativas de compras. Significa los lugares de entrega, las fechas de entrega, el funcionamiento del bien, unidades de entrega y transporte, condiciones de compra, tratamiento de la mercancía. Esto es una responsabilidad directa del área de compras. ¿Qué debe asegurar? Que la fecha de entrega se cumpla, por ejemplo, en el lugar que se ha pactado, en mi almacén. Que todo esté funcionando, que no me vayan a entregar materia prima mala, dañada, vencida, obsoleta, en mal estado, etc. Que las condiciones de compra se cumplan, que lo que se pactó en la negociación se cumpla y que el manejo de la mercancía sea con toda la responsabilidad. Luego, hay otras responsabilidades de fondo que podemos decir como es ser el nivel de calidad. Obviamente yo negocié un nivel de calidad, ¿verdad? Pero debo de validar que esa calidad que yo negocié sea la que estoy recibiendo y que esa materia prima sea de calidad para que yo pueda tener productos finales de calidad, que pueda el cliente estar satisfecho comprándome productos
productos de buena calidad. Mantener abastecimiento, dice. Asegurar continuidad sin interrupciones. ¿Por qué? Porque es un pecado capital para el área de compras que se genere una interrupción. Entonces necesitamos mantener la fluidez en el abastecimiento. Desarrollar competencia, fomentar varios proveedores para evitar dependencia. Lo que les decía, cuando yo dependo de un proveedor, el proveedor me trata como quiere. Si sabe que es el único que me puede abastecer, me va a tratar como quiere, no me va a respetar como cliente. Y eso es delicado, ¿verdad? Eso es delicado porque significa que si yo no hago buenas negociaciones, el proveedor me va a estar siempre, como decimos ahí vulgarmente, siempre me la va a estar aplicando. Y eso no es beneficioso para la compañía. Y por último, reciclar desperdicios. ¿Qué vamos a hacer con los desperdicios? El manejo responsable, el manejo ideal, ¿verdad?, de los desperdicios, y sobre todo cuando son residuos que generan impacto al medio ambiente o cuando son desperdicios que pueden sacárseles provecho, ¿verdad?, a través de ventas a recicladoras, etc. No sé si tienen preguntas hasta aquí. O comentarios. No, ingeniero, por el momento no. Ok. Sí, toda esta presentación es del segundo. El primer parcial solo son 2 presentaciones. Sí. Entonces, como vamos avanzando, vamos bien, nos vamos a quedar acá, ¿verdad? Para terminar esta presentación el próximo martes. Ok. Ya está la tarea también para que la suban. Y no sé si tienen algo más. Si no, pues ahí nos quedamos. Dígame. No, no, no. Bien, ahí nos quedamos entonces, jóvenes. Nos vemos próximo martes, miércoles. Feliz noche, ingeniero. Gracias, igual.